la tercera sesión del lunes de Fine Arts Matemáticas. Es un gusto presentar a la doctora Patricia Saavedra Barrera. Ella es investigadora de tiempo completo de nuestro departamento de matemáticas. Estudió una licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Hizo el diplomado en París 6 en la Universidad Pierre Marie Curie y al igual allí mismo hizo el doctorado de tercer ciclo de análisis numérico. Sus líneas de investigación es análisis numérico, solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales y finanzas computacionales. Y para mí el mayor gusto que me da es que es de los 131 fundadores de la Sociedad Matemática Mexicana, 5 de ellos son mujeres, y entre una de ellas es la doctora Patricia. Es la segunda presidenta de la Sociedad Mexicana, bueno, la segunda mujer presidenta de la Sociedad Nacional Mexicana. Y pues adelante, esta vez nos va a exponer modelos matemáticos aplicados a pensiones. Bueno, tengo la voz bastante fuerte, entonces ¿me escuchan atrás? No necesito el micrófono, ¿no? Entonces, el trabajo que les voy a exponer, en un principio lo que yo quería era exponer un trabajo que realicé con un estudiante de maestría. Y como una de las líneas de trabajo que tengo son las finanzas matemáticas, será aplicar modelos matemáticos a problemas en finanzas y también para las compañías de seguros, que tienen que ver toda la parte de pensiones. Pero después, platicando y preparando la plática, me di cuenta que en realidad valdría la pena que yo dé una plática. O sea, la plática la voy a dividir en dos partes. Una primera parte voy a hablar sobre pensiones, y sobre pensiones en este país. Yo sé que para muchos de ustedes que los veo tan jóvenes, pues las pensiones es un problema a muy largo plazo. Pero sí quisiera hacerles ver los problemas que hay en el manejo de pensiones en este país, para que tomen sus precauciones. Entonces, en particular, una trabajadora del departamento me ha dicho, ¿va a hablar usted sobre pensiones? ¿Podré asistir? Entonces yo dije, voy a tratar que esa media hora me pueda seguir, ¿sí? Cualquier trabajador, entre comillas. ¿Sí? Va a haber un poquito de matemáticas, pero va a ser más sobre matemáticas financieras. Pasada esa media hora, entonces, voy a comenzar a subir, ¿no? Entonces, un poco de darles el sabor de qué manera son los modelos matemáticos. Entonces, ahora vamos a ver, trato de ver, si era esta, ¿verdad? Sí, así. Ahí está. Ahí está. Perdón, ya dice con tanto gusto que se desfasa, ¿eh? Bueno, en realidad entonces voy a comenzar con una introducción hacia las pensiones. Y lo que me interesa un poco es definir qué voy a entender por la esperanza de vida. La esperanza de vida es el número de años que se espera que viva un recién nacido. Pensiones, entonces vamos a ver cómo se relaciona la esperanza de vida con las pensiones. Entonces, las pensiones, ¿en qué consiste? Los trabajadores, a partir del momento en que comienzan a trabajar, o sea, que ingresan al mercado laboral, comienzan a apartar un poco, les retiran de su salario mensual un porcentaje, y ese porcentaje, vamos a ver lo que no hace, pero se les va retirando y se va acumulando. Obviamente ese dinero se pone a trabajar en el banco. Y cuando se jubila, todo ese dinero que se juntó, todas esas contribuciones que hizo, más los intereses que recibió, componen la reserva para su pensión. Y en ese momento una compañía de seguros lo que hace es tomar esa reserva y decir, con este dinero voy a calcular una percepción mensual que te voy a dar hasta que mueras. Y obviamente, para calcular esa percepción mensual, tiene que tomar en cuenta cuántos años se espera que ese individuo viva después de la jubilación.
Y ahí es donde entra la esperanza de vida. Entonces, lo que se ha observado es que la esperanza de vida no es estática, muchachos. La esperanza de vida cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque mejoran las condiciones de salud. Entonces, en particular, en los países industrializados se ha observado que por cada década se incrementa 2 años y medio la esperanza de vida. A ver, es que no sé si podríamos, disculpe, no podríamos ajustar, ahí está Pepe. Bueno, muchachos, esta es la esperanza de vida en México. Estos son datos de la CONAPO. Bueno, esta gráfica comienza, porque yo supongo que no se ve, en 1930. Y esto es, un recién nacido en 1930, si era varón, tenía una esperanza de vida de 33 años. Si era mujer, de 37 años. Entonces, para comenzar, la esperanza de vida es distinta dependiendo del género. Y hasta ahora es mayor en las mujeres que en los hombres. Gracias a la buena vida que nos dan los hombres. Entonces, fíjense, ahora algo que es muy importante es que en 1950 se comenzaron a utilizar los antibióticos, muchachos. Y los antibióticos tuvieron un impacto impresionante en la mortalidad infantil. Entonces, eso incrementó la esperanza de vida. Actualmente, un recién nacido, que nace en 2015, por ejemplo, estos son datos hasta el 2015, tiene como esperanza de vida 73 años si es varón y 78 años si es mujer. ¿Cómo se compara respecto a otros países? El país más longevo es Japón. Y en Japón las mujeres, su esperanza de vida es de 88 años y de los hombres es de 83. Entonces, la esperanza de vida juega un papel muy importante en el cálculo de la pensión. Porque si ustedes, van a sobrevivir después de su jubilación 10 años o 15 años o 20 años, pues eso significa que esa reserva que ustedes acumularon pues va a ser menor, ¿verdad? A medida que la esperanza de vida es mayor. Bueno, ¿qué pasa con los sistemas de pensiones en México? Bueno, lo que es interesante es que en particular en México las pensiones tienen una cobertura muy reducida. 62% de la población económicamente activa no pertenece a ningún sistema de pensiones. Cerca del 35% de los adultos mayores no recibe pensión. Y estoy incluyendo ahí únicamente aquellos que no tienen pensiones de los estados, como la pensión alimenticia que otorga el Distrito Federal a los adultos mayores. En 1997, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de pensiones. Entonces hay sistemas de pensiones, el del ISSSTE, el del Seguro Social, y luego están los privados y los de los estados. Bueno, en 1997 se modificó la ley del IMSS y en 2007 la ley del ISSSTE para pasar de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. El sistema de reparto era un sistema solidario, colectivo, mientras que el sistema a cuentas individuales es que cada persona es responsable, ¿no? O sea, de su pensión. Aquí lo que había detrás es que lo que el gobierno hizo anteriormente, el gobierno era responsable de pagar las pensiones. Entonces, el gobierno era quien asumía el riesgo de que la esperanza de vida se incrementara. Entonces, con el cambio hacia las cuentas individuales, el Estado, o sea, el gobierno, le pasó a los particulares, a cada trabajador,
el riesgo de la esperanza de vida y se la quitó. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, aquellos trabajadores, voy a hablar de la ley del ISSSTE, que es la que nos rige a nosotros, a los trabajadores universitarios. Aquellos trabajadores que habían ingresado al mercado de trabajo antes del 2007, pudieron seleccionar si se quedaban en el sistema de reparto o en el sistema de cuentas individuales. De hecho, lo que he observado es que lo hicieron bastante atractivo para aquellos que estaban en el anterior régimen. Les ofrecieron una cantidad de dinero bastante interesante, o sea, fueron muy generosos al calcular la reserva que habían acumulado hasta ese momento. Pero creo que la mayoría se quedó en el sistema anterior, que nos garantizaba que independientemente del número de años que nosotros viviéramos después de la jubilación, recibiríamos hasta 10 salarios mínimos de jubilación. Entonces, ¿cuántos trabajadores actualmente se quedaron en lo que se conoce el 10º transitorio? O sea, que nos quedamos en el régimen anterior. 600,000 trabajadores. Ahora, estos 600,000 trabajadores no pueden recibir una pensión inferior a un salario mínimo. O sea, al menos tienen que recibir un salario mínimo. Y a lo más, 10 salarios mínimos. Les recuerdo que actualmente un salario mínimo son 2,401 pesos al mes. Bueno, dirán, entonces el sistema resolvió el problema, vamos a tener mejores pensiones aquellos que se acogieron a la FORE. Bueno, los primeros que se van a jubilar con el sistema nuevo, que ingresaron al mercado de trabajo después de 1997, por ejemplo en el IMSS, se van a jubilar en 2037. Y lo que se sabe, ya se sabe desde ahorita, es que lo que van a percibir es únicamente como jubilación, es el 26% de su último salario. O sea que si ustedes ganaban 10,000 pesos, recibirán de jubilación 2,600 pesos. Lo cual, lo único que se ha hecho es posponer, o sea, hay un problema social, un problema muy grave social, que va a explotar en 2035. Porque la gente se va a dar cuenta, después de haber trabajado 40 años, que su pensión no le alcanza. Quiero hablar también, bueno, ¿qué hacemos con las personas que no tienen pensión, que no pertenecen a ningún sistema de pensiones y que no reciben una pensión alimenticia, por ejemplo, como la que se recibe en el Distrito Federal? Bueno, como una promesa de campaña, Peña Nieto prometió que iba a dar pensión universal. En 2014 se aprobó en la Cámara de Diputados otorgar a partir de los 65 años un monto de 650 pesos al mes a aquellos que no reciben pensión. Este monto se incrementaría cada año hasta alcanzar un monto de 1,200 pesos. Para que puedan comparar, la pensión alimenticia para adultos mayores de 68 años del Distrito Federal es de 1,103 pesos. O sea, a lo más era un poco igualar la que otorga el Distrito Federal. Pero solo se la van a otorgar a aquellos que no tengan pensión. Y a aquellos que no reciban ni siquiera la pensión alimenticia del Distrito Federal. Bueno, cuando esta ley pasó a la Cámara de Senadores, se congeló. Y está congelada actualmente. ¿Por qué? Porque no se pusieron a pensar los diputados en el esquema de financiamiento. Y el esquema de financiamiento era que lo saquen de la bolsa, en donde sale el presupuesto, que lo metan al presupuesto. Y definitivamente no era sustentable. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para tener un sistema de pensiones equitativo y que garantice, que sea universal y que garantice un nivel de vida digno? No lo sé, muchachos, eso está más allá de las matemáticas. ¿Por qué? Por la profunda desigualdad que hay en este país,
el sistema de pensiones no es equitativo, además de que hay pensionados de primera, pensionados de segundo. Si vemos a los del Banco de México, a los de Pemex, a los del Seguro Social, ¿sí? Entonces, esos son otros de pensiones. Pero segundo, hay otros aspectos que son importantes que lo voy a hablar en las AFORES. Las comisiones de las AFORES es un asalto a mano armada. Entonces, eso tampoco ayuda en los sistemas de AFORES que podamos tener una pensión digna. Y luego hay un tercer problema, muchachos, que se llama la confianza. Y en este país no hay confianza en las instituciones. Yo creo que no estoy diciendo nada que no, o sea, no hay confianza. No tenemos confianza en nuestras autoridades. Y entonces cuando me dicen para incrementar tu pensión, ahorro voluntario, ¿les van a entregar ustedes el dinero a los de las AFORES? Yo no. Entonces hay un problema de confianza. Como verán, esas tres cosas, yo como matemática no las puedo resolver. Pero lo que sí puedo hacer es tratar de pensar, y ese es un proyecto de investigación, cómo determinar un esquema de financiamiento para tener una pensión universal que permita al gobierno compartir el riesgo del incremento de la esperanza de vida con los inversionistas. Y además tratar de ver un buen esquema de financiamiento. Por ejemplo, en Inglaterra, 2% del impuesto al consumo se dedica a pensiones. Yo no tendría problema en que nos subieran 2% de impuesto, siempre y cuando fuera realmente para las pensiones. Entonces ahí es cuando regresamos a que cualquier esquema que propongamos que pueda ser sustentable se va a tener que basar en la confianza. Entonces, lo que quiero es hacer un poquito, cómo se calcula la reserva de un seguro y luego cómo calculamos a partir de eso una pensión. Voy a simplificar mucho mi problema y voy a hacer muchos supuestos. Pero para comenzar quiero un poco explicarles algunos principios elementales de finanzas que creo que la mayoría de los mexicanos deberíamos de adquirir al terminar la primaria. Se ha demostrado que los mexicanos, en cuanto a cuestiones financieras, no tienen mucho conocimiento. Se han hecho encuestas y se les pregunta, ¿tiene usted dinero en el banco? ¿A qué tasa de interés? No tienen ni idea. ¿Tiene usted hipoteca? ¿A qué tasa de interés? No tienen ni idea. Entonces, simplemente meten al dinero y se quedan tranquilos. Y no se dan cuenta que sí importa dónde metan el dinero y a qué plazo lo metan, ¿no? Entonces, creo que sí es importante recordar algunas cosas. Entonces, supongan que yo recibo como herencia unos 10,000 pesos. Y no los quiero gastar ahorita, sino para hacer alguna cosa en el futuro. Entonces, decido invertirlo a plazo fijo. La ventaja de plazo fijo es que no tiene ningún riesgo. Yo sé de antemano, en el momento en que lo deposito, cuánto dinero voy a recibir. Entonces, ¿cuál es el monto que yo voy a recibir? ¿Cuál es el monto que voy a recibir? Bueno, pues yo meto mis 10,000 pesos y el banco me dice, te voy a dar un interés del 7% anual. Si tú lo dejas un año, si ese dinero lo dejas durante un año en el banco. Los bancos nos pagan un interés por depositar nuestro dinero en el banco. Nosotros de esa manera le estamos permitiendo que durante ese año el banco use nuestro dinero para financiar otras cosas. Entonces, en principio, nosotros no deberíamos de pagar un centavo por depositarle dinero al banco. Al término del año, entonces, lo que yo tendría sería mi monto más los intereses, que serían 700 pesos. O sea, yo contaría con 10,700 pesos.
Ahora hay otra manera en la que yo puedo invertir el dinero. Podría yo decir, lo voy a invertir a 6 meses y con lo que gane lo vuelvo a invertir otros 6 meses y no retiro nada. Entonces, en ese caso, el interés no va a ser, no voy a recibir un interés de 7% cada semestre, sino la mitad de ese 7% por semestre. Y entonces, lo que veo es que, como lo voy a invertir durante 2 periodos de 6 meses, pues al término del año yo voy a tener este monto, 10.712. Entonces lo que veo es que me conviene invertirlo a 6 meses en lugar de a un año. Pero si yo lo hiciera cada, por ejemplo, con CETES a 28 días, y hay 13 periodos al año, entonces si yo hago eso, al año yo tendría 10.723. Entonces me conviene mucho estarlo, ¿no?, invirtiendo a periodos cada vez más pequeños, siempre y cuando la tasa de interés permanezca constante. Siguiendo con ese razonamiento, si el periodo lo hago tender a 0, o sea, la duración del periodo lo hago tender a 0, de tal manera que se componga instantáneamente, entonces, al término de un año, lo que yo voy a tener es la función exponencial elevado a la tasa más mi monto, y eso va a ser 10.725 pesos. Y esa es la manera, que diríamos, la manera más rápida, ¿no?, o sea, la mejor manera de invertir mi dinero, a lo que llamamos nosotros a tasa continua. No hay ningún banco que tenga esa tasa continua, pero esa sería la mejor manera. Lo que me sirve eso es que a lo más voy a poder tener 10.725 pesos. Bueno, aquí lo que utilicé es exactamente esta relación. Bueno, entonces, algo que es muy importante es que para la gente en finanzas, el tiempo es dinero, muchachos. El dinero que tengo hoy va a valer, si yo lo invierto, voy a tener más en el futuro, ¿verdad? O sea, lo que piensa, o sea, se piensa que los inversionistas es gente que trata de sacar el mejor provecho. Entonces nunca va a agarrar el dinero y lo va a meter abajo del colchón, sino que lo va a poner a trabajar. Entonces, si yo quiero saber cuánto van a valer 10,000 pesos hoy, dentro de un año, pues lo que tengo que pensar es que eso, no los voy a dejar en el colchón, sino los voy a meter en el banco. Entonces, aquí eso se llama llevar el dinero a valor futuro. Entonces, lo que veo es, si yo esos 10,000 pesos los invierto cada año, o sea, durante 10 años sin sacar dinero, entonces, dentro de 10 años ese dinero va a valer, ¿cuánto? 19,671,51. Entonces, mi dinero dentro de 10 años va a valer eso. Ahora, valor presente es traer un dinero del futuro al día de hoy. Y entonces, en ese caso, lo que hago es los 10,000 pesos los divido entre ¿quién? Entre 1.0710. O sea, entre este... Ay, perdón. Y eso quiere decir que mi dinero valía 5,000 pesos hace 10 años. Entonces eso es traer a valor presente y a valor futuro, eso es algo importante en finanzas. Por último, la tasa de interés. Obviamente, la tasa de interés juega un papel muy importante. A mayor tasa, mayores rendimientos voy a tener. Pero aquí está lo que llamamos lo que es la tasa bruta y la tasa real. A ver, muchachos, cuando yo hablo de que el dinero va a valer en el futuro más de lo que vale el presente, hay algo que tengo que tomar en cuenta y es lo que se llama la tasa de inflación. En realidad, la tasa de inflación es lo que va midiendo es cómo van subiendo los precios. Y entonces eso me da una mejor idea de mi dinero, qué es lo que puede adquirir en el futuro. Entonces, la tasa real es descontada la tasa de interés, la tasa de inflación.
Por ejemplo, actualmente la tasa de interés de los 7 a 28 días está al 7%, mientras que la tasa de inflación reportada a lo largo de este año es del 5,80%. Entonces, en realidad, la tasa de interés es de 1,2%, ¿no? Esa es la tasa real, esa es realmente la que yo debo de utilizar. La que me dice realmente qué es lo que voy a poder comprar en el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar ya de las pensiones. Entonces, suponga que Víctor Rodríguez entra a trabajar a los 25 años a la UAM. Aporta su Afore, actualmente lo que se aporta a las Afores es el 6,5% de su salario base. Su salario base es de 10,000 pesos al mes. Entonces, calcular su ahorro para la pensión, si el interés es del 1,5%, del 3% o del 5%. Lo que quiero ilustrar con este ejercicio que voy a hacer es el impacto que tienen las tasas de interés en las pensiones. Y por otro lado, también quiero ilustrar que obviamente la aportación juega un papel importante. En realidad, 6,5% mensual es poca, es baja la aportación. En otros países como en Chile es del 10%. El problema es que en México no puede hacerse más porque los salarios en México son muy bajos. Entonces, la aportación es alta para un trabajador. Para que vayan viendo, 10,000 pesos al mes si yo veo los deciles de los ingresos en México, está en el decil quinto o en el decil sexto, ¿ok?, de la población. Bueno, entonces, lo que va a hacer es que a partir de que comienza a trabajar, cada mes le van a quitar 650 pesos y esos 650 pesos los van a ir invirtiendo en el banco. Y vamos a suponer, para simplificar las cosas, que los van a invertir a una tasa constante de 1,5, vamos a ver los cálculos, a otra tasa del 3% o una tasa del 5%, y vamos a ver cómo van a cambiar la reserva que va a acumular el trabajador. Ahora, vamos a suponer que el trabajador se va a jubilar a los 65 años, o sea, que va a estar 480, ¿no?, meses son los que va a estar aportando. Entonces, pues el primer monto va a estar trabajando 480 meses, ¿verdad?, por 480 periodos. La segunda así va disminuyendo hasta que la última aportación, que es un mes antes de que se jubile, pues solo va a trabajar, ¿cuánto?, un mes. Entonces, ¿cuál va a ser la suma total que va a tener este trabajador? Lo que después de haber trabajado 40 años, pues va a ser esta suma, ¿no? Va a ser la aportación, que va a ser siempre constante, por la suma desde 1 hasta 480. Esta es una suma de 480 términos. De este interés, como lo está haciendo a 12 meses, lo que estoy haciendo es dividir la tasa de interés que siempre se maneja anualmente, dividiéndola entre 12. Bueno, entonces, utilizando esta relación, que es cuánto vale la suma geométrica de n términos, menos el primero, que siempre vale 1, entonces utilizando esta relación, obtengo que esto es el monto que va a tener cuando se jubile. Y luego lo que hago es evaluarlo a distintas tasas. Entonces, si tomo como tasa promedio 1,5, eso significa que estoy trabajando con tasa real, porque eso me da una verdadera idea de qué es lo que va a tener. El señor va a acumular 427,000 pesos. Si es al 3%, 601,000. Y si es al 5%, 991,000 pesos. Entonces, como ven, la tasa de interés es importantísima. Es muy, muy importante.
¿Me lo podría cambiar? No sé si ya se fue. Bueno, entonces Víctor acumuló cualquiera de esas tres cantidades a los 65 años. Y entonces en ese momento le entrega el dinero, o sea, lo que va a pasar es que su Afore le va a entregar el dinero a una compañía de seguros, y la compañía de seguros, no, es la anterior, por favor, esa. La compañía de seguros lo que va a hacer es calcular qué monto mensual le va a dar hasta que muera. No, la que sigue, por favor. Esa, muchas gracias. Entonces, de esta expresión ahora lo que voy a hacer es, aquí, es calcular, o sea, conozco esto que es el monto que acumuló, esto lo desconozco, esto me va a decir cuál es la cantidad mensual que se le va a pagar, y como ese dinero se le va a pagar en el futuro, lo que hago es traerlo a valor presente, o sea, al tiempo cero. Por eso este monto lo tengo que dividir entre esto. Ahora, ¿qué otra variable juega un papel importante? Aquí aparece la esperanza de vida. Entonces, ¿cuántos términos de esta suma voy a tomar? Pues va a depender de cuál esperanza de vida es la que yo tomo, ¿no? Como referencia. Bueno, despejando y utilizando de nuevo mi suma geométrica, entonces obtengo esta expresión. Y lo que observo es que entonces, si la tasa de interés es del 15%, del 1.5%, va a recibir, si la esperanza de vida es de 10 años, al mes un 3.840. Si es de 15, 2.654. Y si es de 20, 2.063 pesos. A medida que el interés va subiendo, pues obviamente va a ir recibiendo una cantidad mayor. Por ejemplo, si es 10 años de esperanza de vida y es al 5%, recibiría 10.564 pesos, y luego va disminuyendo conforme la esperanza de vida se alarga. Entonces lo que vemos aquí es que juegan un papel fundamental para el cálculo de la pensión, la esperanza de vida y la tasa de interés que se toma. Y también la contribución. Ahora, lo que yo decía, la única manera de subir la contribución es que en México se incrementen los salarios. ¿Por qué es posible que hacer eso en México? Por supuesto, México es uno de los países que salarios más bajos tiene respecto a otros países de América Latina. Aquí, muchachos, no está metido las comisiones de la Afore. ¿Sí? O sea, este es el dinero en donde si la Afore no cobró nada por administrar. Actualmente las Afores cobran, cobran, así lo ponen en el papelito que nos manda, dice, solo le cobramos 9 pesos por cada 1,000 pesos, ¿no?, que tenga usted en su saldo. Cobran sobre el saldo, muchachos, no sobre los rendimientos. O sea, si ellos tuvieron pérdidas, si los rendimientos son negativos, que los ha habido, ellos siguen cobrando su comisión. Entonces no hay ningún estímulo para que las Afores, los administradores de las Afores, ganen y hagan ganar a sus clientes. El único estímulo que habría es si esa comisión se fuera sobre los rendimientos. Entonces ahí sí, si me haces ganar 8%, te quieres quedar con una tajada del 1%, estoy de acuerdo. Pero eso no lo hacen, lo hacen sobre el saldo. Entonces quiere decir que cada mes le van quitando y le van dando un pequeño. Entonces, ahí la propuesta no ha pasado, yo supongo que pasará hasta el próximo gobierno, una propuesta de modificar las Afores. Y lo que quieren es incrementar las contribuciones, así consideran que se va a resolver el problema para tener mejores pensiones. Y por otro lado, limitar el número de veces que ustedes pueden sacar el dinero. Actualmente ustedes pueden sacar dinero en el Afore cuando se casan o cuando se quedan sin empleo. Entonces lo que quieren es que solo puedan sacar el dinero en ciertos periodos, ¿no?, que hayan pasado 5 a 10 años antes de que puedan volver a sacar dinero. Bueno, o sea, lo que yo diría, colegas, lo que hay que hacer, sobre todo los que tienen Afores y sobre todo todos los jóvenes que les van a tocar las Afores, lo que hay que pedir es que se modifique. ¿Y qué se tiene que modificar? Las comisiones.
O sea, hay que ir sobre las comisiones. No hay que ceder en lo demás, es sobre las comisiones, y lo que yo diría que se cobren comisiones con respecto a los recursos. Bueno, ya ahí ya. Por otro lado, más un pequeño paréntesis, sobre todo a las mujeres. Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida. Y hay un estudio en el que se demuestra que las mujeres ganamos menos que los hombres. ¿Sí? O salario, a trabajo igual, nos pagan menos. No en esta universidad, pero en otros lados. Entonces, las mujeres, con una esperanza de vida más alta, pues tendremos pensiones más bajas, ¿no? Porque, nada más aquí, ¿qué significaría para el gobierno otorgar una pensión universal? Bueno, nada más vamos a pensar, actualmente en 2015 la población total era de 121 millones de personas y el 3.7 correspondían a varones entre 25 y 29 años y el 4% a mujeres también en 25 a 29 años. Supongamos que la tasa de interés es del 1.5%, que la esperanza de vida es de 15 años y vamos a hacer el cálculo ¿qué dinero, o sea, por cada pensionado, cuánto debería de almacenar el gobierno? Bueno, si nada más nos fijamos en los de 25 años y asumo que se distribuyen uniformemente en el intervalo 25 a 29, en total es una población de 1.863.490 personas que tienen 25 años. Para que reciban una pensión de 1.200 años, cada uno de ellos le costaría al gobierno, o sea, tiene que tener una reserva de 173,000 pesos, lo que significa por cohorte generacional, le cuesta 3.23 por 10 a la 11, nada más para los de 25 años. Entonces, como ven, es un problema, ¿no? Las pensiones, conforme se va creciendo, o sea, es un problema que va creciendo. Entonces, ahora sí ya voy a ver esta es la parte que quiere decir de pensión. Bueno, ¿cuál es la preocupación? Si yo soy un administrador de pensiones, lo que me preocupa son las variaciones en esperanza de vida. O sea, ya vimos cómo impacta en la pensión. Y por otro lado, el otro impacto que me preocupa es el riesgo de las tasas de interés. Esos son mis dos riesgos que yo tengo. Bueno, las finanzas matemáticas lo que se ocupa es exactamente de qué debo de hacer para cubrirme contra esos riesgos, contra el riesgo de las variaciones de la tasa de interés y de la esperanza de vida. Bueno, esta es la gráfica de las tasas de interés a 28 días, la tasa anual a 28 días, desde el 1 de enero de 1990 hasta la subasta de la semana pasada. No sé si se logra apreciar hasta atrás cuál es la gráfica de la función, pero sí ven que es quebradita, 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 ¿sí la ven? O sea, es continua, pero no es diferenciable. Entonces, ¿cómo puedo yo, lo que yo tengo que hacer, a ver, qué es lo que yo quiero hacer? Yo me paro en el tiempo cero y lo que yo quiero es poder modelar el comportamiento de la tasa de interés a futuro, muchachos. Lo que hago es estudiar el pasado. Entonces, esa parte me ayuda la estadística. Entonces, al describir cómo se comportó en el pasado, lo que veo son unas variaciones brutales. Fíjense, llegamos a estar con tasas de interés del 50%. Y luego, a partir de aquí, ya estábamos en tasas del 2%. En particular, la tasa promedio durante este periodo fue del 20%, la tasa bruta. Pero la tasa real, o sea, si le quito yo la inflación, es alrededor del 4%. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo modelar eso? Entonces, ya es un trabajo de matemáticos.
Claramente, la tasa no es constante a lo largo del tiempo. Yo necesito proponer un modelo dinámico. Pero si yo estoy parada en el tiempo cero y yo me pregunto cómo va a ser la tasa dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, el comportamiento de las tasas es muy complejo. Depende de todos los participantes en el mercado. Por lo tanto, es una variable aleatoria. A futuro, su comportamiento es una variable aleatoria. Entonces, la mejor manera de modelarlo es modelarlo como un proceso estocástico. ¿Qué es un proceso estocástico? Es una sucesión de variables aleatorias que voy a tener por cada tiempo una variable aleatoria. Bueno, lo único que quiero decir es que si yo considero, lo que quiero es que se fijen en esto, es lo que me interesa para, este es, en el caso, o sea, en matemáticas, entonces, si lo quiero modelar como un proceso estocástico, lo que hago es describir su dinámica. Y entonces, esto, para los que hayan llevado ecuaciones, olvídense de este término, y esta parte de aquí es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este término que está aquí, esto es un browniano, esto es lo que me va a modelar la incertidumbre, o sea, la aleatoriedad de mi proceso. Bueno, esto es lo que se conoce con el modelo SIR, sirve para modelar las tasas a corto plazo y tiene la ventaja que si a mí me interesa saber el valor de un bono, de un instrumento financiero, cuando la dinámica de la tasa es descrita por este modelo, yo lo que tengo es una fórmula cerrada, una fórmula analítica para hacerlo. Hasta ahí quiero llegar, ¿sí? No quiero llegar más, ¿sí? En esta parte de aquí de las tasas de interés. Este modelo SIR se conoce muy bien, se ha trabajado con él, y es lo que si yo voy a implementar instrumentos financieros a corto plazo, eso es lo que yo o sea, voy a utilizarla porque es el modelo más exitoso. Bueno, lo otro que me interesa, que eso es, o sea, lo que me interesa es, ¿cuál era el otro factor de riesgo? Era la esperanza de vida, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que me interesa es saber cómo modelo exactamente lo que se conoce con el nombre de la fuerza de mortalidad. Entonces, esa es la variable que me interesa. Ahora, la fuerza de mortalidad tiene que ver más, como les decía, es una variable actuarial, es una variable que han trabajado las compañías de seguros. Entonces, vamos a dar unas definiciones para precisar, ¿no?, ciertos conceptos. Entonces, bueno, sea omega FP un espacio de probabilidad y voy a introducir una variable aleatoria que es X, que va a denotar la edad de muerte de un recién nacido. Si yo tengo un bebito aquí y le pregunto, o si pregunto, ¿cuántos años vivirá ese bebito? Pues está el chino, ¿no? O sea, la esperanza de vida me da una idea, pero en realidad ese bebito en particular, ¿están de acuerdo? Pues que es una variable aleatoria, realmente, ¿no? O sea, no tenemos certeza. Bueno, entonces vamos a ver la distribución de esta variable aleatoria. Pues la distribución de esta variable aleatoria, f de x, va a ser la probabilidad que esta variable aleatoria sea menor o igual que x. O sea, que ese bebito muera antes o al cumplir los x años. Esto actuarialmente, la notación actuarial es muy particular. Se denota de esta manera, de este lado se pone la edad la que tiene y de este lado el número de años, ¿sí?, que quiero ver, para calcular la probabilidad de que viva hasta estos X años. Pero lo puedo expresar, como están ustedes más familiarizados, como una función de dos variables que va a depender de la edad que tiene en ese momento y del número de años que quiero que viva. Voy a asumir que la función de distribución de 0 es 0, o sea, aquellos que no nacieron, pues no vivieron nada, ¿verdad? O sea, pero a partir del momento en que nació, ya vivió al menos un segundo, 2 segundos. Por otro lado, voy a definir la función S, que se conoce con el nombre de la función de supervivencia, que es 1 menos la
la probabilidad de que muera antes de los X años. Entonces, en ese caso, esta es la probabilidad de que mi recién nacido viva más de X años. Y a esto le llamamos la función de supervivencia. Claramente f va a ser creciente, voy a suponer que es diferenciable, mientras que la función de supervivencia es decreciente. Y aquí, si se fijan, la función de supervivencia depende del número de años, ¿verdad? Y también la función de distribución. Ahora, supongamos que se tiene una población en que todos los individuos tienen X años. Entonces voy a denotar por tau X la variable aleatoria que asocia el tiempo que le resta de vida a un individuo de edad X. Entonces la función de distribución de tau X es la misma que la probabilidad condicional que un recién nacido viva tau X años, dado que alcanzó la edad X. Entonces, en este caso voy a denotar de esta forma, esta es la notación actuarial, pero si quieren Q va a ser una variable X y T. Esta es la edad que tiene el individuo y este es el número de años que me pregunto cuál es la probabilidad que un individuo de edad X viva hasta T años. Pues esto es la probabilidad que la variable aleatoria tau X sea menor o igual que T, y la puedo expresar en términos de la probabilidad de mi variable aleatoria X. La variable aleatoria esta sería la variable de que un recién nacido, ¿verdad?, muera antes de X más T años, dado que alcanzó X años. Entonces, esta Q es una probabilidad condicional. De la misma manera, puedo yo definir la probabilidad que un individuo de X años sobreviva T años más, pues eso va a ser 1 menos Q de X de T. Entonces ya eso es todo lo que necesito para definir la fuerza de mortalidad. Entonces, se denota por mu x a la fuerza de mortalidad de tau x y se define como la tasa instantánea de mortalidad para los individuos de edad x, con S de x la probabilidad de que un recién nacido sobreviva hasta la edad x. Entonces, S de x era la probabilidad que un recién nacido viviera hasta x años y la defino de esta manera, como la exponencial de menos la integral de 0 a x de mu s de s. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, pues entonces mu de x lo puedo escribir como la tasa de cambio del logaritmo de la función de supervivencia. Y la probabilidad de x de t también la puedo, o sea, la probabilidad de que un individuo de x años sobreviva hasta t años, la puedo expresar de esta forma. Bueno, aquellos que están familiarizados un poquito con tasas de interés se darán cuenta que esto se escribe muy parecido a una tasa de interés. ¿Sí? Se comporta como una tasa de interés, la fuerza de mortalidad. Bueno, entonces antes de lo que Bueno, cuando yo tengo un modelo, entonces, y yo comienzo, o sea, lo que a mí me interesa con estos elementos es proponer un modelo para describir la fuerza de mortalidad. Pero cuando yo voy a proponer un modelo, no lo hago en el vacío. Lo que yo busco a través de ese modelo es replicar lo que yo observo. Entonces la pregunta es, ¿qué me va a servir? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis datos observados? ¿Qué es lo que yo voy a tomar como información para validar el modelo que yo voy a proponer? Para saber si mi modelo es correcto o no. Entonces, en ese caso lo que yo hago, la información que yo tengo disponible son lo que se conoce con el nombre de las tablas de mortalidad. Que aprieto mucho y me... Bueno. A ver, las tablas de mortalidad hay varias,
que puede encontrar uno en la literatura y depende para qué quiere uno utilizar las tablas de mortalidad. Si uno quiere usar las tablas de mortalidad para el cálculo de pensiones, los actuarios lo que hacen es usar las tablas de mortalidad que publica la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que ustedes se encuentran en su página. ¿Cómo se calculan estas tablas de mortalidad? Se calculan cada 10 años, se actualizan esas tablas. Y esas tablas tienen la obligación las compañías de seguros de usarlas para calcular la esperanza de vida para sus cálculos actuariales. En particular, las más famosas, bueno, las tablas que están ahí fueron hechas por un estadístico mexicano que trabaja en el ITAM, que se llama Manuel Mendoza, en 2000, y esas son las que están vigentes. Entonces, tienen, para fines actuariales, esas son las que se utilizan. Pero ustedes, por ejemplo, si yo quisiera ponerme a trabajar para la pensión universal, ¿por qué no me conviene usar estas tablas de mortalidad? Porque estas tablas de mortalidad, para construirlas, se usaron los datos de las aseguradoras. Y las aseguradoras solo tienen datos de un porcentaje de la población en México. Aquellos que compran seguros. O sea, que esos datos no reflejan, ¿verdad?, el comportamiento de la población en general. Entonces, en particular, las tablas que se pueden utilizar son las tablas de la CONAPO, que tienen más un fin demográfico. ¿Sí? Los demógrafos son los que utilizan estas tablas. ¿Y cómo son los datos de la CONAPO? Bueno, aquí vale la pena decir que en México los datos son un problema. Y yo tengo la impresión que deliberadamente son un problema. Entonces, la CONAPO estuvo publicando desde 1900 hasta 2009 tablas de mortalidad que consistían en lo siguiente. Registraba, por ejemplo, para 1990, el número de personas que había entre 0 a 1 año, ¿no? Luego de 1 a 2 años y así sucesivamente, hasta los 100 años. Pero eso lo dejó de hacer en 2009, lo iba haciendo año con año. En 2009 decidió presentar solo de 5 en 5. Entonces interrumpió la serie que traía y lo que obligó fue de que si yo quiero saber año con año, pues tengo que interpolar, ¿verdad? Tengo que meter error, ya no trabajo con los datos precisos. Entonces una de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué hacen eso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me da una tabla de mortalidad? Me indica el número de sobrevivientes de edad X al inicio del año. Dx es el número de muertes entre la edad X y X más 1. Con estos dos datos, yo puedo estimar la probabilidad bruta de muerte y la probabilidad bruta de sobrevivencia. Lo único que tengo que hacer es este cociente. Es dx entre L de X para que me dé una probabilidad bruta de muerte y ver cuántos sobrevivieron al término del año, dividiéndolo entre la población que había al inicio del año, pues eso me da la probabilidad de sobrevivir ese año, ¿verdad? Esa es la forma en la que esa me da esta información. Bueno, con esos datos, pero con la L de X y dx, ahí está. Bueno, yo quiero, no sé si ven las rueditas o no las ven. Sí. ¿Sí se ven? Bueno. Utilizando las tablas de la CONAPO, construimos estas gráficas. Esta es la probabilidad de muerte a los 25 años. Lo que calculamos fue, nos fijamos estimando la probabilidad bruta de muerte a los 25 años en cada año, desde 1990 a 2009. Y lo que observamos es que esa probabilidad de muerte iba decreciendo, ¿verdad? Fíjense, iba bajando, como era de esperarse, que con mejores condiciones de salud va disminuyendo. Hasta este año, en que comienza a crecer.
Eso es debido a la violencia en este país. Entonces, la violencia en este país está impactando. ¿Ya son las 3? Faltan 2 minutos. Ah, bueno, ok. No, no. O sea, va impactando. Entonces, esto es una de las cosas interesantes que se observan nada más con datos de la CONAF. Abajo, por ejemplo, aparece lo que es, aquí es la probabilidad de morir al siguiente año, así es como debe entenderse. Esta es la probabilidad de morir al siguiente año cuando se tiene 25 años. Entonces, lo que vemos es que va decreciendo. Aquí hay un repunte que solo se explica por la violencia en México. Y aquí lo que vemos es que esta es la probabilidad de muerte de morir al siguiente año cuando se tienen 80 años. Entonces, esto es lo que hace la curva y lo que observamos es que va decreciendo. Bueno, esto confirma más que la esperanza de vida va creciendo, ¿verdad?, conforme al tiempo. Pero que hay otras cosas que las pueden afectar, como la violencia y como el incremento en la obesidad y otras cosas. Déjenme saltarme esto y nada más para poder cerrar. El modelo, o sea, ¿cuáles son los modelos de la fuerza de mortalidad? Son el modelo de Gompers-McMahon. Este es un modelo muy interesante porque lo introdujeron, o sea, es un modelo de 1820 y tantos, muchachos. Y es un modelo preciso, buenísimo, para las edades entre 20 a 100 años. Entonces, este modelo, si se fijan, o sea, el de McMahon no tenía esta C, simplemente esta forma. Y lo que dice es que la fuerza de mortalidad va a crecer conforme a un exponencial que depende evaluada en la edad, ¿no? Que depende de la edad. Entonces, eso es muy impresionante porque, aunque ha sufrido modificaciones, en esencia, ese es el modelo que usan los actuales. Eso es muy impresionante. Esta C la propuso McMahon y es que esta modele las muertes naturales, mientras que estas modelen las muertes por accidente. Entonces, este es el modelo que yo le llamo el modelo estático, porque no depende del tiempo, solo depende de quién, de la edad. Hasta 1992, muy recientemente, se propuso un modelo que dependía del tiempo. Este es el modelo dinámico de Lee Carter, que es el que actualmente utilizan más los demógrafos. Y asume entonces que la tasa de mortalidad varía tanto con la edad como con el tiempo, y de nuevo lo expresa de esta forma, donde aquí la K depende del tiempo. Para fines financieros, nos conviene utilizar un modelo estocástico, porque las evaluaciones que nosotros hacemos de instrumentos financieros es a través de modelos estocásticos. Entonces, vamos a utilizar un modelo, como se llama, o sea, como un proceso estocástico de Ito, y lo que damos aquí es la dinámica del modelo. Y lo que decimos es cómo va a ser como la tasa de cambio de la fuerza de mortalidad. Además quiero enseñarle unas gráficas para que... Aquí hay una parte importante que sí me parece importante tratar de... Aquí están mis tablas de mortalidad que yo por cada año, aquí están los años y aquí está la edad. El modelo de Gompers-McMahon lo que hace es tratar de ajustarle a estas probabilidades brutas una función suave, ¿ok? Pero lo hace tratando de, o sea, transversalmente, o sea, toma esta línea y ajusta los parámetros para eso. El modelo de Lee Carter lo que trata de hacer es reproducir toda la tabla. O sea, trata de ajustar no una curva, sino una superficie, cuyo problema es más difícil que el de ajustar una curva. Cuando nosotros trabajamos financieramente y trabajamos con la fuerza de mortalidad, lo que nos interesa es, y es lo más conveniente, es tomar un cohorte generacional y decir,
A ver, los individuos que en 1990 tenían 25 años, yo los voy a ir siguiendo. ¿Cuál es su probabilidad de muerte de esos individuos a lo largo del tiempo? Entonces, en ese caso, lo que nosotros queremos es ajustar los datos en forma diagonal. O sea, tomo este de aquí, luego este de esta columna y así me voy. O sea, me interesa los datos, o sea, lo que se dice ajustar datos longitudinales. Esa es la diferencia entre los tres modelos. No voy a entrar en los detalles. Esto es cómo ajusta el modelo de Gompers-McElhan. Estos son mis datos, como les decía, solo desde 20 hasta 100 años. Y entonces lo que observo es que la exponencial, lo que hago es estimarla a través de un polinomio cúbico, que es la azul, que se pega perfectamente a los datos, mientras que si usara un polinomio cuadrático como exponente de la exponencial, pues tengo error en esta parte, ¿no? Entonces ahí está, o sea, ahí aplicamos el modelo de Gompers-McElhan y vimos qué tan bueno era, ¿no? ¿Cómo ajusto los parámetros? Por máxima velocidad. Aquí ya me volví a brincar. Esto es por el modelo de Lee Carter. El modelo de Lee Carter ajusta la fuerza de mortalidad, o sea, la fuerza de mortalidad para todas las edades. Esta parte de aquí es la que tiene que ver con hasta 20 años, muchachos. Entonces, como ven, la probabilidad de muerte, pues obviamente de un recién nacido es muchísimo más alta que cuando tiene 20 años, ¿no? O sea, conforme va creciendo, la probabilidad va disminuyendo. Este piquito que está aquí, que se hace así, tiene que ver, este es en mujeres, porque siempre se trabajan con los géneros en forma separada. Esta cosita de aquí, es en mujeres, pero fíjense que es mucho más pronunciada en hombres en esta parte de aquí. Obviamente, los accidentes de automóvil, la violencia juegan un papel importante en la muerte, en los jóvenes que mueren, no son la principal ocurrencia. Bueno, entonces yo creo, a ver, voy a dejar los modelos estocásticos, esa es la parte con la que nosotros estuvimos trabajando, pero al final lo que nosotros hicimos fue modelarla como si fuera una tasa de interés, lo cual es cuestionar, ¿sí? Porque no necesariamente va a modelar los aspectos, o sea, me va a reproducir que las tablas de mortalidad. Entonces, en realidad, ahí estamos en un trabajo en curso, ¿sí? O sea, en tratar de modelar estocásticamente, adecuadamente, la fuerza de mortalidad para que nos sirva para evaluar, por ejemplo, pensiones con un modelo que describa mejor la dinámica de la fuerza de mortalidad. Entonces, yo creo que ya. Y muchas gracias por su atención. ¿Comentario para la doctora? Yo, doctora. Usted habla, no sé si conozca la figura del CETE directo que maneja, es una forma de invertir. Así se llama el modelo. Sí, conozco. No es modelo, ¿eh? Bueno, es una forma de invertir, se llama CETES directos que te permite hacer un lado al banco. Así es. Entonces mi pregunta es, ahí sí yo fui la otra vez a averiguar, pero justamente me vendían lo que usted me está diciendo, que convenía más invertir en un año que invertir en periodos cortos. Entonces mi pregunta directa para usted es, lo que convendría sería para un monto, pues no sé, un monto X, convendría mejor invertirlo en periodos cortos, por lo que veo y la curva de tendencia. No, es que ahí hay una parte, pero ojo. A ver, aquí el problema es que yo fijaba la tasa, ¿está de acuerdo? Sí, claro. Yo dije a tasa constante, Ajá. o sea, si la tasa es del 7%, mientras más lo inviertan, a inversión continua es lo que conviene. Ajá. Lo que usted tiene que ver es, lo que pasa es que a los bancos le conviene que usted lo deje más tiempo. Claro. Por lo tanto, no le ofrece la misma tasa para distintas duraciones. Uh-huh. Si yo lo dejo 28 días, me ofrece ahorita 7%. Uh-huh. Pero si yo lo dejo un año, me va a ofrecer 7.35. Le da un regalito, uh-huh, ¿sí? Por no sacarle el dinero.
Si yo lo invierto a 10 años, me va a dar una tasa más alta, ¿sí? O sea, entonces lo que hay que jugar no es nada más con cuántas veces lo invierto, sino qué es la tasa, cuál es la tasa que está ahí. ¿Qué ofrecen esos periodos? ¿No? Exactamente. O sea, hay que jugar con la tasa y con el intervalo, ¿no? Ok. Usted puede siempre, cuando le ofrezcan un instrumento, siempre calcular una tasa equivalente, ¿sí? Para poderla comparar con la otra. Claro. Esa sería la manera de hacerlo. Okay. Entonces, no nomás esa es una parte de la variable, la que usted maneja. Okay. No tengo nada como conclusión, no vimos los detalles, pero ¿es viable esta idea de la pensión universal o no? A ver, déjeme ver cómo me gustaría contribuir y que me parece que es viable contribuir. Yo no voy a poder contribuir en el sentido, o sea, bueno, sí puedo contribuir en recomendar, por ejemplo, el sistema inglés, que del crédito del impuesto del IVA, porque es el IVA, se dediquen 2% a las pensiones y que eso de ahí salga la pensión universal. Yo creo que eso es un esquema justo, muchachos, ¿no? Es en un paso para cortar la desigualdad. Pero ahí sí, ¿qué van a hacer con ese dinero? Y ahí ya tiene que ver la confianza, muchachos, ¿sí? I'm sorry, yo no confío, ¿sí? Y la burra no era arisca, porque nosotros tenemos nuestras pensiones, ¿no? Entonces sabemos o sea, usan el dinero para las campañas, entonces, tan fácil como eso, entonces no. Mientras no se cambie eso, que aquí regresamos, mientras no se cambie ese problema, el problema de la desigualdad y el problema de la corrupción, pues ningún esquema va a funcionar. Eso quiero que lo digan, o sea, es muy ingenuo de esta parte de pensar que se va a hacer. Pero suponiendo que la confianza existiera, entonces la parte en la que yo podría entrar es decir, lo que yo puedo hacer es proponerte esquemas de inversión que te permitan cubrirte sobre el riesgo de la esperanza de vida. Entonces yo sugiero, por ejemplo, que cada vez que salga, o sea, para cada cohorte generacional que entran, o sea, tú digas, todos los que tienen 25, les pongo una etiqueta para su jubilación. En ese momento yo emito un bono con lo que se llama cupones atractivos. Si la esperanza de vida no cambia, y mis cálculos actuariales entonces se sostienen, yo le pago el principal y los cupones de ese bono. Pero si la esperanza de vida se incrementa, entonces no pago el principal. Y el principal me lo quedo para financiar el incremento en la esperanza de vida. Ese sería el esquema. Ahora, ¿cómo calcular? Eso se llama cubrirse del riesgo. Ese sería el instrumento, ¿no? O sea, entonces, esa es, por ejemplo, la propuesta que tendremos. Pero lo primero que tengo que hacer es saber modelar muy bien la fuerza de mortalidad. ¿Ok? Yo tengo dos preguntas. Por ejemplo, una es lo de la inversión, ¿la tasa de interés de los CETES o de UDIs crece conforme a la inflación o tiene parámetros distintos? A ver, es muy complejo porque, o sea, es mucho más complicado porque crecen las tasas de interés. O sea, los UDIs sí, ¿verdad? Los UDIs sí juegan con inflación, eso sí. Pero la tasa de interés de los CETES, pues son muchas cosas que las afectan. Si me quieres decir cuáles son las variables que están atrás que explican su dinámica, es bastante más complicada. Es la tasa de cambio con el dólar, por ejemplo, que juega un papel importante. O sea, yo creo que son modelos multifactoriales, los que están detrás. O sea, es mucho más complejo la tasa de interés modelada. Y la otra pregunta es, por ejemplo, nosotros que estamos en esos 5 años, ¿nos convendría empezar desde este momento a ver lo de nuestra pensión? Sí, pero ahí viene una cosa, ¿cómo les conviene? Ajá, exacto. ¿Cómo ustedes hagan su cochinito? Ustedes inviertan su dinero. No lo metan o sea, la Afore se los van a quitar, no tienen manera. Sí, o sea, si trabajan o si pertenecen al IMSS y pertenecen al ISSSTE, van a tener una Afore, no, eso no lo pueden quitar.
Pero lo que yo les sugiero es, bueno, pues ahí me lo quitan, 6.5% es mi contribución, ya lo sé, ese va a ser una ayudadita. Pero no consideren que ahí que solo de ese dinero dependa su pensión. Si tienen la disciplina, si es disciplina y la posibilidad, comiencen a hacer un cochinito. ¿Sí? Que sea su pensión, le ponen pensión y ese dinero no lo tocan. Y bueno, y ahí sí, una regla general, diversifíquense. ¿Qué quiere decir? Una parte la meten en dolaritos, otra parte le invierten en pagarés, otra parte trabajan en la bolsa, ¿sí? O sea, hacen así, esa sería la manera. Ahora, si no, muchachos, simplemente con pagarés, ¿no? ¿Sí? Métanlo con pagarés y ya. ¿Qué es lo que les digo? Un pagaré, el banco jamás les cobra nada. ¿Quién les cobra? El gobierno. Pero el banco no les cobra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les sugeriría, amén, hasta que cambien lo de las afores, ¿no? Pero si no lo cambian, muchachos, no. Bueno, esa es mi sugerencia. Todavía yo. ¿Se puede? Claro, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo me enteré de la conferencia apenas hace un rato. Me hubiera gustado venir más preparado. Yo soy profesor aquí en la UAM. Entonces voy a hacer algunas preguntas, obviamente no en el terreno de lo matemático, que es un campo un tanto desconocido para mí, sino quizás un poco en el plano de lo social que también tocaste y cierto tipo de cálculos, digamos, para entender la lógica. Primera pregunta, en el modelo donde suponías 10,000 pesos de salario mensual, la pregunta es si esos 10,000 pesos en el periodo que consideraste se incrementó el salario o estuvo constante 10,000 pesos. Estuvo constante, pero suponiendo que fuera como el 10,000 pesos, o sea, correspondientes, ¿no? Vamos a suponer. A valor real. A valor real. Sí, ok. sí. Hay un ajuste ahí de valor Sí, pero real. no, para no meterme, porque no hubiera sido muy complicado el cálculo, Ok. ¿no? O sea, realmente lo que quería era que fuera sencillo, ¿no? El cálculo. Que tenga un poco, sí, que se entienda, ¿no? Igual que la tasa de interés, estoy pensando en tasa real, Ok. no en tasa bruta, ¿no? Esos son más. Pero si uno supone que esos 10,000 pesos en términos nominales van aumentando porque hay aumentos salariales y demás, pero se mantienen constantes en poder adquisitivo. Exactamente. Digamos. Ya no hay deterioro salarial. Exactamente. Entonces el esquema se entiende en esa idea, ¿no? Segunda pregunta, más o menos en el mismo terreno. Cuando uno se jubila, estas cantidades mensuales que te va a entregar la Afore tienen este cálculo que decías, la esperanza de vida o lo que todavía vas a vivir. Se va a repartir la cantidad acumulada entre el tiempo que todavía te resta y se hace ese cálculo. ¿Quién hace ese cálculo para efectos personales o...? No, eso lo hacen las compañías de seguros y usan las tablas de mortalidad que están publicadas en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tienen la obligación de usar eso. Por eso esas tablas son muy importantes. Y hacen tabla rasa, es decir, a todo mundo en un momento determinado dicen a ti te queda tanto. Ahora, a ver, eso es lo que yo no sé qué es lo que van a hacer. Ahí es aparte. O sea, cuando tú te jubiles, tu Afore te va a entregar el dinero, o no te lo va a entregar a ti, porque mucha gente cree que se lo va a entregar a él. Lo que va a decir es, ya elegiste tu compañía de seguros, entonces se lo entrego a la compañía de seguros. Entonces la compañía de seguros va a calcular. Ahora, si va a calcular usando esas tablas, el problema es que te va a castigar porque va a calcular una esperanza de vida mayor por la clase social de los datos que tienen. Ellos tienen muchos datos, pero es de una clase social. O sea, es una clase social que sí se puede comparar con la europea, ¿no? Entonces va a tomar la esperanza de vida de los ingleses, de los suecos, de los noruegos, ¿no? Para darte menos lana cada mes. Pues claro. Entonces la idea es que en ese momento lo que sí se tiene que preguntar, oye, usa tablas
de la CONAPO, que reflejan, que realmente reflejan el comportamiento de la población promedio en México, y no de ciertas clases sociales. Dos preguntas más. ¿Es posible pensar en que este modelo tenga una expresión de computadora de tal manera que yo me meta y digo tengo tantos años, gano tanto, bla bla bla, y me haga los cálculos pertinentes? Pero hay que, a ver, yo lo hice, está todavía muy grueso, ¿no? No, yo creo que hay que afinar, ¿no? O sea, que hay que afinar. Está bien. Pero por supuesto, por eso lo que nos cobran por administrar es ridículo, porque tienen programas de computadora que lo único que hacen es pecarle un botón y salen todos, ¿no? Te lo pregunto con un interés muy claro. Yo estoy muy ligado a muchos sindicatos, a todos les interesaría conocer esto y además luego te voy a invitar a si A ver, estás dispuesta y demás. No, a mí me encantaría. Realmente, después de haber hecho ese trabajo, estoy muy convencida que si yo puedo influir en que los trabajadores luchen por mejorar sus pensiones, a mí me parece que estaría encantada de hacerlo, porque estoy convencida, o sea, después de haber hecho este trabajo estoy totalmente convencida, ¿no? De sensibilizarlo. Ahora, simplemente con prudencia, porque esto lo que les daría sería como cotas, ¿no? Cotas máximas. O sea, no les va a dar exactamente su monto, porque en realidad, pues o sea, si tienen lo de, ahora, en principio, si tienen lo de su Afore, es eso, yo puedo, sí, o sea, es posible, por supuesto que es posible. Y una última pregunta, perdón, esta sí de corte matemático, bueno, espero que sea necesario. Digamos, ¿es posible pensar en una modelación de tasas de interés y todas las variables que pudieran meterse a un modelo de tal forma que acote el comportamiento futuro de las pensiones, los montos de las pensiones, aun cuando sustrayendo el comportamiento de las tasas de interés del mercado de valores y de todo y entonces decir, a ver, como las sumas, digamos, las sumas se inventaron para efectos de alejarlos del comportamiento de los aumentos salariales, del salario mínimo, y tener unas tasas de interés que se comporten de acuerdo a un modelo que permita viabilidad para una pensión digna, digamos. A ver, ahí, no sé si fijaron, pero sí insistí en hablar de tasa corta. Dije, lo que voy a modelar es tasa corta. A ver, modelar tasas de interés es un modelo muy difícil, es un problema muy difícil. Estar parada en el tiempo cero y yo tratar de predecir cómo van a ser las tasas dentro de 40 años, está muy difícil. Se los digo, quien les diga que sí puede, no le crean. O sea, no, es como tener una bola, no de cristal. Es muy difícil. De hecho, los modelos, hay modelos, pero son muy complejos y en realidad no son aterrizables por el número de variables que hay. El problema es, a ver, para los que pagan un poquito de tasa, yo el día de hoy cojo todos los instrumentos financieros del gobierno y voy poniendo los intereses. Y entonces trazo una curva que tiene que ver tasa de interés asociada a la duración del instrumento. Eso se llama una curva de estructura de tasas. Y claramente, bueno, tiene distintas formas, pero lo que hace es una curva que tiende asintóticamente a cierto valor. Entonces, ¿cómo se van moviendo las tasas a largo plazo? Porque hay instrumentos que tienen 10, 20, 30 años. ¿Cómo? O sea, es muy difícil a futuro saber. Las de tasa corta sí puedes, pero las de tasa larga es extremadamente difícil. El problema de las pensiones es muy difícil, porque es a tiempos de larga duración, son 40 años, ¿no? Dentro de 40 años, ¿qué es lo que va a suceder? También por eso la fuerza de mortalidad de un corte generacional por 40 años es muy difícil, lo vimos. Si yo me hubiera quedado con la idea de la esperanza de vida en 1930, pues, o sea, sí se dieron cuenta que ahí esos cálculos no sirvieron para nada.
¿Por qué? Porque la gente incrementó enormemente su esperanza de vida. Mi madre murió a los 84 años, ¿no? Nada que ver que a los 37, que ella nació en el 29, ¿no? Entonces son cálculos muy difíciles en ese sentido. Entonces, hasta ahorita con lo que sabemos, yo te puedo decir no. Hasta ahorita eso no significa en el futuro, ¿no? O sea, puedes hacer una aproximación diciendo, sí, todos estos supuestos se cumplen. Entonces, ¿no? Pues agradecemos a la doctora Patricia. ¿Cuándo es la otra? ¿El viernes? Recuerden que